Mi abuela era alguien que practicaba la magia blanca y algunos otros rituales de sanación. También era curandera, y muchas personas iban a ella cada vez que tenían alguna dificultad relacionada con la salud o con temas de dinero. Y cuando yo tenía 10 años, ella me dijo que era porque mi aura era muy diferente a la de la mayoría de las personas. En aquel entonces, siendo una niña, por supuesto que no lo entendía. Solo sabía que yo podía ver cosas que los demás no podían, y a menudo estas cosas no venían con buenas intenciones. Todo esto era porque, según palabras de mi abuela, yo era algo así como un rayo de sol en medio de la oscuridad. Yo atraía esta maldad, en su mayoría almas en pena atrapadas en este mundo, aunque no fuera consciente de ello. Y para mi desgracia, no era algo que ni ella ni nadie pudiese curar. Ahora que soy adulta, lo he aprendido a sobrellevar con el pasar de los años, pero para llegar a ese punto me tuvieron que pasar una serie de eventos. Me gustaría relatar los que a mi punto de vista son los más impactantes. El primero del que tengo memoria ocurrió cuando iba al kinder. Para ese entonces yo aún vivía con mi mamá y no conocía muy bien a mi abuela. Por alguna razón, mi mamá quería mantenerme alejada de todo ese mundo. Hasta la fecha desconozco el motivo. Recuerdo que en el kinder al que asistía había una casita acondicionada en el área de juegos, que prácticamente, a no ser por su tamaño, podría considerarse una casa de verdad, pues todo ahí adentro era básicamente funcional. La mayoría de las niñas, cuando llegaba la hora del recreo, siempre corrían para intentar apoderarse de esta casita, y yo no era la excepción. Junto con mis amigas, en una ocasión planeamos salir del salón un par de minutos antes para estar ahí antes que nadie. Nuestro plan era solo pedirle a la profesora ir al baño, pero después de que me dejara salir a mí, ya no dejó salir a nadie más. Decidí que yo sola seguiría con el plan. Todo el patio de juegos estaba vacío, pero yo entré a la casita para esperar a mis amigas, pues ya no faltaba tanto para salir al recreo. Estaba en otra sección de la casita, un poco alejada de la entrada, cuando de repente escuché que alguien abrió la puerta. Por un momento pensé que alguna de mis amigas había conseguido que la maestra la dejara salir, pero por el sonido que hizo al entrar, me di cuenta rápidamente de que se trataba de un adulto. De inmediato me asusté, pues creí que se trataba de mi profesora, que ya había descubierto nuestro plan y había ido a buscarme. Tal vez incluso me dejaría sin recreo por hacer algo como eso, pero me sorprendió que no hubo ningún sonido después de que la puerta se abrió y de que alguien entró. Yo también decidí quedarme callada con la esperanza de que pensara que yo no estaba ahí. De repente escuché el sonido de un maullido, pero no era un maullido normal. Se escuchaba claramente como si una mujer adulta intentara imitar el maullar de un gato. Siendo una niña tan pequeña, no supe cómo reaccionar. Tampoco sonaba como la voz de mi profesora. Por un momento pensé que podría ser otra maestra que de una manera muy extraña intentaba hacerme reír, pero la verdad es que todo esto solo me causaba incomodidad. Sin saber qué otra cosa hacer y queriendo que ella se detuviera, salí en dirección hacia donde se escuchaba el sonido para que ella me viera, pero no vi a nadie. Parecía que la casita estaba vacía. Me quedé parada en medio del pequeño pasillo, intentando comprender qué era lo que ocurría, cuando de pronto escuché aquellos maullidos de nuevo. Pero en esta ocasión estaban saliendo del pequeño cuarto en el que yo había estado antes. Di media vuelta y me asomé en esa dirección. Puesta en cuclillas, con ambas manos en el piso como se sentaría un gato, estaba una mujer, o al menos eso parecía. Casi todo su rostro era humano, menos por sus ojos, los cuales eran muy grandes y eran idénticos a los de un felino. Cuando me vio, maulló más fuerte. No sé si trataba de decirme algo, pero yo me asusté y salí corriendo de la casita de juguete. Un conserje que estaba cerca me vio e intentó ayudarme, pues creyó que había pasado algo grave. Pero una vez que yo le conté lo que había visto y él entró a revisar, no pudo encontrar a nadie. Lo único que me dijo fue que probablemente lo había imaginado. Yo sabía lo que había visto,
pero no pude contradecirlo. Por las ventanas que tenía dicha casita, sería imposible que una mujer adulta pudiera salir sin ser vista. Eso, sin mencionar lo extraño que eran sus ojos. Fue algo que se quedó para siempre en mi memoria, pero también fue algo que nadie me creyó. Con el tiempo yo misma dudé de esa historia. Siempre había ciertas cosas extrañas. Por ejemplo, antes de dormir llegaba a escuchar que alguien tocaba en mi ropero o también podía sentir cómo se sacudía mi cama mientras dormía. Pero, de nuevo, mi mamá me decía que solo se trataban de sueños y que no debía preocuparme, como mencioné antes. Estas eran cosas con las que yo lidiaba prácticamente a diario. Cuando entré a la primaria, nunca olvidaré que el primer día vi a un hombre entrar al salón. Usaba un traje color marrón y unos zapatos negros perfectamente lustrados. Primero lo vi de frente y pensé que era el profesor. Incluso dejé de hacer lo que estaba haciendo y me senté correctamente, mirando hacia el frente. Pero muy pronto me di cuenta de que ninguno de mis otros compañeros había hecho lo mismo. Aquel hombre caminó y tomó asiento en el escritorio. Miró a todos los niños y en el momento en que se dio cuenta de que yo lo estaba mirando fijamente, pareció sorprenderse un poco. Aquel hombre giró su cabeza de manera que quedó de perfil justo frente a mí y ahí pude ver que tenía un fuerte golpe. No podía saber exactamente dónde había sido, pero gran parte de su cabeza tenía sangre que le estaba escurriendo. Y también parecía que le salía sangre de la oreja. Yo estaba a punto de gritar cuando la profesora que nos tocaba de verdad entró al salón. Me giré un par de segundos para verla, y cuando devolví mi mirada hacia aquel hombre, su apariencia había cambiado por completo. Ahora su ropa se veía rasgada y muy maltratada, pero no solo eso, además estaba llena de polvo. Cuanto más veía lo lastimado que estaba, más parecía como si le hubiese caído una casa encima. Yo volví a girar mi mirada hacia la profesora y después a mis compañeros con la esperanza de que alguien más estuviera viendo lo que yo veía. Pero todos parecía que nadie veía eso. Cuando volví mi mirada al hombre de nuevo, ya no estaba. Eso no fue lo único que me ocurrió en esa escuela. Muy a menudo veía a personas que en un inicio parecían normales. Por lo general eran niños. A ese profesor lo llegué a ver 4 o 5 veces más en todo el tiempo que estuve estudiando en esa primaria. También había una profesora que lloraba en el baño, o al menos siempre creí que era una profesora porque era una mujer adulta. Nunca pude ver nada más que sus pies en uno de los cubículos. Pero cuando alguien más, además de mí, entraba al baño, los sonidos se detenían y ella desaparecía. En cuanto a los niños que llegaba a ver, por lo general se veían como cualquier otro, pero me daba cuenta de que no pertenecían a este plano, porque cuando les quitaba la mirada por un momento, de repente estaban igual que el profesor, con la ropa rasgada, llena de polvo y con muchas heridas. La mayoría parecían asustarse cuando notaban que yo podía verlos, pero ninguno hizo una interacción tan grande conmigo. Creo que lo más impactante que me llegó a pasar ahí fue que, en una ocasión, mientras estaba jugando a las muñecas con un par de amigas de la escuela, uno de los pequeños bolsos de una de las muñecas cayó en una grieta. Esta era lo suficientemente grande como para que mi mano pudiera entrar. Y como yo estaba más cerca, no lo pensé 2 veces antes de meter mi mano y comenzar a buscar a tientas aquel pequeño bolso. Primero, no había nada extraño, además de tierra y algunas ramas u hojas secas. Pero en el momento en que pude sentir el bolso y estaba a punto de sacar mi mano de dicha grieta, sentí claramente una mordida en el costado de mi mano. Grité muy fuerte y saqué la mano de ahí, pensando que algún animal me había mordido. Estaba gritando, y eso atrajo la atención de los profesores, quienes corrieron a mi auxilio. Ellos pensaban que me había picado una araña o algo así. En cuanto les dije que me habían mordido, me dijeron que eso no podía ser posible, y técnicamente tenían razón, pues la grieta, si bien era grande, no lo era tanto como para que alguien pudiera meterse dentro de aquel agujero. El hueco era tan pequeño que ni siquiera un conejo pudiera caber por ahí, tal vez un ratón.
Pero para sorpresa de todos, en el costado de mi mano no se veía un piquete o la mordida de ningún roedor. Se veía claramente la marca de la dentadura de una persona. Habían mordido con tanta fuerza que estaba morada y parecía estar a punto de perforar la piel. Nadie supo cómo actuar al respecto. Por supuesto que me llevaron a la enfermería y curaron mi herida, pero nadie pudo darle una explicación a lo que me ocurrió. Esto es algo de lo que me enteré ya cuando estaba en la preparatoria, pero creo que es relevante. Supe que en esa escuela habían muerto muchas personas. Ya sé que es algo muy común que se diga eso de todas las escuelas, pero por lo que supe, durante el terremoto del 85 se habían caído 2 salones de esa escuela y habían muerto algunos maestros y varios niños a los cuales nunca pudieron sacar de los escombros. En lo personal, yo estoy segura de que eran ellos los que habitaban en esa escuela, y probablemente hasta el día de hoy sus almas sigan vagando por ahí, tal vez incluso inconscientes de que ya no pertenecen al mundo de los vivos. Las últimas 2 historias que quiero contar son un poco más fuertes. Según mi abuela, mientras voy creciendo, esta especie de luz que emana de mí se vuelve más fuerte, y es por eso que atrae muchas más cosas, que a menudo solo buscan hacer el mal. Yo tenía casi 10 años cuando, durante las vacaciones, toda la familia fue a pasar un par de días a la casa de una de las hermanas de mi papá, la cual vivía en el campo. Al principio todos estábamos muy felices por esto, sobre todo los niños, pues había un gran río donde podíamos ir a nadar, además de poder correr libres por el campo. Fue al tercer día cuando todos los primos quisimos ir a nadar. Para ese momento yo ya sabía hacerlo muy bien. No necesitaba flotadores. Nos estábamos divirtiendo mucho. Llegaron otros niños que vivían en las cercanías. No conocía a la gran mayoría, pero se presentaron conmigo y todos estábamos jugando. De pronto, mientras yo descansaba un poco en la orilla, una niña se me acercó. Primero me pareció un poco extraño porque no la había visto en todas las horas en que llevábamos jugando, pero pensé que quizás recién se había integrado al juego y no le di mucha importancia. No recuerdo exactamente si me dijo su nombre, pero sí me dijo que un poco más adentro del río estaba una familia de tortugas y que sí quería ir a verlas. Así que le dije que sí. Ambas nos alejamos mucho de la orilla. Yo sabía nadar, podía mantenerme a flote, pero incluso siendo una niña, comencé a preocuparme por el hecho de que ni siquiera podía ver el fondo. Estaba a punto de decírselo cuando ella me dijo que sumergiera la cabeza porque ahí estaba la familia de tortugas. Miré un poco sobre la superficie del agua, pero no se alcanzaba a ver el fondo. Me parecía difícil de creer que solo con sumergir un poco la cabeza pudiera ver a la familia de tortugas, pero no quería llevarle la contra, pues en mi lógica ella no tendría ningún motivo para engañarme. Metí la cabeza y ya dentro del agua abrí los ojos. No podía ver nada ahí adentro, por el sol que daba directamente al río a esa hora de la tarde. Sí podía ver un poco, pero definitivamente no podía ver el fondo y mucho menos había ninguna familia de tortugas. Aunque sí pude darme cuenta de algo. La niña que me había llevado hasta allí no tenía piernas. Era literalmente un torso flotando en el agua. Volví a la superficie en cuanto vi eso y ella aún seguía allí. Me miraba fijamente, muy sonriente, como si supiera que yo ya sabía. Estaba tan asustada que no fui capaz de gritar. Aquella niña me sujetó por los hombros y me empujó de nuevo hacia abajo, con toda la intención de hundirme. Yo pataleaba e intentaba volver a la superficie, pero aunque a ratos sí lo conseguía, aquella niña tenía más fuerza y lograba sumergirme de nuevo. Mis primos comenzaron a entrar en pánico y corrieron a buscar ayuda. Uno de mis tíos entró y logró sacarme. Una vez afuera, me enteré de que mis primos contaban que no sabían qué me había pasado, pues de repente comencé a nadar hacia ese lado del río sin que nadie más me acompañara. Para mi suerte, todos estaban de acuerdo en una cosa, y era que, a pesar de que no había nadie conmigo,
Todos aseguraban que era como si una fuerza invisible me empujara de vuelta a las profundidades de aquel río, pero ninguno sabía qué era realmente. Este acontecimiento hizo que mi mamá se tomara mucho más en serio todas las historias que le había estado contando a lo largo de mi vida. Fue cuando me llevó a hablar directamente con mi abuela, a la cual no teníamos una relación muy cercana. Como ya mencioné antes, fue ella quien me explicó lo que era yo y el por qué muchas entidades no les agradaba mi presencia. La siguiente y última historia tenía 13 años. En esas fechas, mi tío abuelo había fallecido y toda la familia fue a su entierro en el panteón de nuestra localidad. Al principio, todo iba normal. Yo ya había ido a panteones antes sin que nada extraño ocurriera. Pero ese día sentí que todo era diferente desde el momento en que crucé la puerta de ese lugar. Comencé a sentir que alguien me estaba observando, pero decidí no darle mucha importancia, pues no quería ser la persona que arruinara un funeral por solo un presentimiento. Me quedé callada y seguí caminando junto con el resto de la familia. Cuando llegamos al lugar donde mi tío abuelo iba a ser enterrado, me di cuenta de que, además de su tumba, cerca estaban otras dos que ya habían sido cavadas, probablemente para esperar los cuerpos de otras personas. Comenzó toda la ceremonia para enterrarlo. Yo no era muy unida a él, así que estaba parada hasta atrás de todos, solo tratando de guardar el mayor respeto posible ante la situación. Creo que estaba a unos 40 o tal vez 50 centímetros de la tumba que ya estaba cavada. De repente comencé a sentirme todavía más incómoda. Ya no era solo como si alguien me estuviera viendo, sino que parecía que alguien estaba a mi lado, cosa extraña porque yo no podía ver a nadie y, como ya relaté antes, nunca había tenido problemas para ver cosas que los demás no pueden ver. Sentí como una mano huesuda me tomaba por uno de los tobillos y sin perder tiempo me jaló. Por el tirón me fui hacia adelante. Fue todo con tanta fuerza y tan rápido que no me dio tiempo de poner las manos. Mi cabeza chocó directamente contra el pavimento y después fui arrastrada a la tumba. Tengo muy claro este recuerdo de cómo en el momento en el que estuve en la tumba, me levanté asustada. Se veía mucho más honda de lo que la había visto al llegar. Giré la mirada hacia la izquierda y me di cuenta de que justo a un lado de mí había otro ataúd. Mi familia parecía que aún no se había dado cuenta de lo que me había pasado. Comencé a gritar muy fuerte para que me ayudaran a salir. Sabía que no podría hacerlo sola, pero no recibí ninguna respuesta. Después de eso, comencé a escuchar como si alguien tocara el ataúd desde adentro. Luego empezó a arañarlo y a gritar desesperadamente, repitiendo una misma oración una y otra vez. Parecía ser un hombre. Giré mi cabeza hacia abajo y pude ver aterrada que mi cuerpo aún seguía en el piso con la cara llena de sangre, pues al chocar contra el pavimento no solo había quedado inconsciente, sino que la frente se me había abierto. Solo recuerdo que grité muy fuerte y de repente ya estaba de nuevo en mi cuerpo. Reaccioné. Para ese momento mi papá estaba a mi lado intentando que yo reaccionara. Me sacó de la tumba con ayuda de otros familiares y me llevaron al hospital para revisar si la frente necesitaba puntos. Por suerte no fue así, pero yo me sentía muy mal. Me dolía muchísimo la espalda, pero no le di tanta importancia, pues incluso el doctor me dijo que probablemente por la caída, mi espalda había sufrido alguna lesión. Me dieron medicamentos contra el dolor y dijeron que si seguía doliéndome, tendría que ir con un especialista. Pasaron cerca de 3 días en los que el dolor no disminuía, sin importar cuántos medicamentos tomara. Más bien parecía estar empeorando. Había llegado al punto en el que no podía caminar sin encorvarme, además de que parecía que cada día estaba más débil. Me daba mucha hambre básicamente durante todo el día. Sentía que me estaba muriendo de hambre a pesar de haber comido solo unos minutos antes, y también me la pasaba durmiendo. Despertaba con ojeras y me sentía muy agobiada, a pesar de que mi mamá se negaba a que fuera a consultar a mi abuela respecto a esto. Muy adentro de mí sentía que no se trataba de algo médico. Fui a verla.
Lo primero que hizo mi abuela no fue saludarme, sino comenzar a gritar y maldecir, no a mí, a pesar de que iba sola, o al menos eso creía, pues comenzó a decir que me dejara en paz y que no iba a permitir que me siguiera haciendo daño. Le pregunté a qué se refería y ella me respondió que tenía un muerto pegado. Me dijo que había sido una persona que se rehusaba a morir y que trataba de volver a la vida a toda costa, y que pensaba que si se pegaba a un cuerpo muy pronto podría habitarlo. Aquella alma en pena estaba tan segura de eso que no estaba dispuesta a soltarme hasta lograr su cometido. Mi abuela también me dijo que, al parecer, era un alma cuyo cuerpo ya había muerto hacía mucho tiempo y que había esperado tantos años para encontrar un alma con un aura como la mía a la que pudiera dirigirse. Por eso yo había sentido que me miraban desde que llegué, pues él pudo sentirme probablemente desde varios metros antes de que yo entrara a aquel panteón. Como mencioné antes, ya había ido a panteones, pero nunca había ido a ese en específico, así que, de alguna manera, me había librado de toparme con aquella cosa. Pero ahora ya estaba en mí, y por un momento creí que no se podría hacer nada para quitármelo. Por suerte, mi abuela me ayudó y me hizo varias limpias, las cuales fueron muy dolorosas. Creo que jamás en toda mi vida he vuelto a experimentar algo tan doloroso como lo fue esa experiencia. Cada vez que pasaba las ramas de pirul por mi espalda, me dolía horrible. Era casi como si me pasaran navajas sobre la piel. Pero eso no fue lo peor, sino que en esta sesión, que duró más de 5 horas, en cuanto mi abuela consiguió hacer que esa alma se despegara de mi espalda, dolió el doble de lo que me había estado doliendo todo lo que me había hecho. Fue algo similar a como si te arrancaran una capa de tu piel. Mi abuela tiene a esta alma en un frasco, la exhibe en una repisa con orgullo hasta el día de hoy. Por suerte, después de ese día, me volví un poco su aprendiz. Ella no me metió muy de lleno, pero sí aprendí algunas cosas para tratar de mantenerme a salvo de todas estas entidades oscuras que, por alguna razón, se quieren acercar a mí, para herirme de alguna manera o aprovecharse de mí. Escrito y adaptado por Lisa Hernández.